Bienvenidos a Verdaderamente, un nuevo programa donde los principios, los ideales, valores y religión serán los temas centrales de nuestra conversación. Este programa saldrá los miércoles a las 23:30 y después tendrá repeticiones, probablemente los fines de semana. Es un programa que dura media hora y es una entrevista a una sola persona, normalmente una persona muy interesante. Abrimos el programa con una persona, a él no le gusta lo que voy a decir, pero le voy a decir lo mismo, que reúne 4 características que creo que son únicas, por lo menos en Córdoba, pero creo que en la Argentina. Es sacerdote, es teólogo, es jesuita y es rector de la Universidad Católica de Córdoba. Padre doctor Alfonso José Gómez, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, muchas gracias por permitirme compartir valores con ustedes. Bueno, yo sé que usted tiene una agenda complicadísima, así que le agradezco de corazón. Y entonces entremos directamente de lleno. Para la Argentina en general y para Córdoba en particular, la Compañía de Jesús tiene una importancia muy grande. A tal extremo que en la bandera de la provincia de Córdoba figura el sol jesuítico. Y a tal extremo que en el escudo del Papa, que es argentino, figura el sol jesuítico. Entonces me gustaría hablar con usted, si a usted le parece bien, un poco de la Compañía de Jesús y de la influencia que ha tenido, pero quiero analizar los orígenes para poderlo entender. Primera pregunta, el fundador de la compañía, antes de ser el fundador, Íñigo, hombre de armas, luego de ser el fundador, Ignacio, hombre de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Cómo cambió? Bien, la pregunta da como para un programa. Yo seré breve. Entonces, la primero, una aclaración de términos. Íñigo es el modo en que se llamaba a los Ignacios en aquella época en el País Vasco. Entonces es un nombre cariñoso para decir Ignacio. Y que él, cuando sale de su País Vasco, va a otras partes a estudiar, dice, voy a tomar un nombre más universal, voy a empezar a firmar Ignacio. De hecho, las primeras cartas que él firma a sus hermanos, él firmaba Íñigo. Y con el tiempo pasa al otro nombre. Primera aclaración allí. Bien. Pero tal vez a ustedes les interese más si Ignacio de Loyola fue un militar. Exactamente. Yo creo que no lo tenemos que entender como un militar de carrera como concebimos actualmente, porque no fue ninguna academia militar y tampoco se vio todo el tiempo en armas, sino que él fue alguien que venía de la nobleza de la tierra, diríamos, ahí de la nobleza del País Vasco, el hijo que no era el primero de el que iba a heredar la tierra y que tenía que hacer carrera en la casa de un noble. Y este noble entra en guerra y por eso es que se pone a luchar a favor de Navarra en contra de los franceses que consideraban como invasores. Él es un noble que se pone en armas para defender lo que debía defender en agradecimiento, la casa del noble o de la tierra que lo había cogido, que él representaba. Entonces, ¿qué le produce el cambio? Entonces, esa es la parte militar. Entonces, ahora me pregunta por la conversión de Ignacio de Loyola. Bueno, nosotros tenemos que considerar que, primero, él nunca se declaró ateo, porque tenemos que pensar en el siglo XVI. Bueno, sí, él nace en 1491. Entonces, al inicio del siglo XVI no había planteos de ser agnóstico no creyente. En todo caso, lo que era un mal creyente. Claro. Entonces, más bien su conversión se da de un creyente. Él dice, yo tuve una juventud, cuando recuerden la ancianidad, yo tuve una juventud vana, dedicada a honras, dedicada a darme gustos, placeres, va a decir, y algo violento, tanto que tiene algunas rencillas con, o sea, peleas de joven con otro joven. Entonces nosotros tenemos que decir que Ignacio se convierte en más bien de un estar centrado sobre sí mismo a
descubriendo a Dios, a estar más volcado a los demás. Pero su conversión se da entonces por entender cómo es su interioridad, si se quiere, por entender que hay alegrías que son pasajeras. Por ejemplo, cuando él pensaba en ser un héroe al estilo de los libros de caballería, o la otra es ser héroe al estilo de los santos, ¿sí? Porque pasó que después de una herida en Pamplona, él tiene que pasar muchos meses recuperándose en su tierra y solo natal. Había historia de santos. Y después de leerse todos los libros de caballería, solo le queda leer historia de santos. Y ahí es que vienen los dos pensamientos en él y descubre dos tipos de alegría. Digamos que cambia un heroísmo por otro. Pero quiero pasar a otra pregunta, padre. La Compañía de Jesús tiene el cuarto voto, voto de obediencia al Papa directamente. Bien, es ¿cierto? un voto especial. Ahora un voto especial. Pero además tiene una apertura mental única, que lo ha llevado en muchos casos al borde de la ortodoxia, sin salirse, pero al borde mismo. ¿Cómo concilia usted estas dos cualidades de la Compañía de Jesús? Si es que es correcto mi planteo. Entonces, primero me aclaré un poco la pregunta, porque para los jesuitas es muy importante. Tal vez pueda interesar a muchos. Nosotros hacemos los 3 votos como hace toda congregación religiosa, los jesuitas. Ordinariamente se hacen los votos por seguir más a Cristo, pobre, obediente y casto, se hace pobreza, castidad y obediencia. Una dedicación 100% del como tiempo todos los al otros, Evangelio, como muchos otros religiosos. Y a esto muchas veces hay promesas, los votos son promesas. Hay una promesa especial para hacer, nosotros hacemos una promesa especial de obediencia al Papa para que nos destine, para que nos envíe a misiones. Son muy pocos los jesuitas que reciben su misión directamente del Papa. Somos 17.000 jesuitas. Ustedes son la congregación más grande, por lo menos masculina. Estamos entre las más numerosas. Más numerosas. Entonces el Papa no da a cada uno. Él delega en el Padre General y el Padre General delega en los provinciales. Pero uno deja ese voto especial de obediencia al Papa y lo sigue diciendo, seguimos dando para misiones. Si él quiere dar un voto especial, aunque el provincial o el general diga una cosa, el Papa tiene la última palabra. Pero eso, estar vinculado, ocurre como en otras cosas en la vida. Estar vinculado no es perder libertad. Estar con una promesa no es no pensar. Y hasta yo voy a decir, el Papa Benedicto, en una conversación que tuvo con los jesuitas de la congregación general anterior, de una reunión muy importante para nosotros, que se da en Roma, que elige nuestro Padre General, cuando eligió no el actual, sino el anterior, nos dijo, nosotros los queremos a ustedes jesuitas en esas fronteras, en esas encrucijadas, en donde muchas veces no son bien comprendidos. Es decir, es un mandato inclusive. Él quiere que nosotros arriesguemos a esos lugares difíciles, por ejemplo, de la inculturación de la fe, del diálogo con otras culturas. ¿Por qué? Porque somos misioneros de alma. Bueno, ahora una pregunta al rector. Vamos a ir paseándolo por todas sus facetas. Con gusto, adelante. La Compañía de Jesús no fue fundada para esto, que voy a decir ahora, pero se ha convertido en la institución universal más importante de educación, creo yo. Creo que es la más importante. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, primero, gracias por el afecto que nos tiene. Yo no sé si somos lo más importante, pero sí voy a decirle que en la base de su pregunta hay una muy buena intuición. Se ve que ha conversado con jesuitas. No, yo soy sobrino de un jesuita y soy egresado desde su universidad. Y es que de ahí es que supo. Nosotros fuimos creados como misioneros, ¿sí? Y es que por eso es que vemos la educación como una misión, como un envío. Y tengo que ir muy a los inicios de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola genera una orden que es itinerantes. Eso sí, se quería sacerdotes pobres, o sea, desprendidos de las cosas y doctos. Desde un primer momento quiso que tuviéramos estudios universitarios. Y ahí es que aparecen dos realidades ahí. Primero, la primera cosa es cómo hacemos para tener, si hay tantos estudiantes, ¿por qué no tener una universidad propia?
y aparece el Colegio Romano. Y después, a los pocos años de fundada la compañía, envía a unos jesuitas a Mesina y un noble les dice: funden un colegio, necesitamos gente que eduque a nuestros hijos. Fundan el colegio y él ve una transformación tal en la sociedad, en esa ciudad, que dice: este instrumento yo voy a seguir fomentándolo. Se dieron cuenta de la importancia del instrumento de la educación. Qué interesante lo que está diciendo, padre. Entonces, ¿por qué? Porque dice, no solo desde el colegio yo mejoro la vida de los alumnos, sino que los papás se acercaban a los colegios y por los niños atendían a los padres. Les voy a decir una sola cosa. Algunas veces alguno dijo: estos colegios jesuitas, donde los jesuitas nos invitan a ver teatro y nos dan catequesis, porque le hacían representar actos sacramentales a los niños. Entonces, bueno, y era parte de la conversación humanista. ¿Usted cree, padre, que haber puesto énfasis en la educación elevó el nivel de excelencia de la Compañía de Jesús internamente? Eso también ayudó, porque resulta que nosotros no tenemos ocupar muchos años de una persona en su formación, porque sabemos después que cuando vaya a la vida activa va a tener más impacto lo que hace. Entonces, sí, también a nosotros nos hizo bien adentro. Y de hecho, la primera compañía, y actualmente nosotros recibimos gente que tiene mucha formación, bueno, y le damos lugar, es un lugar de realización también la Compañía de Jesús para gente con mucha formación previa. ¿Es una exigencia para ser sacerdote jesuita tener un título universitario? No. Pero la mayoría lo tiene, ¿cierto? Sí, pero porque lo obtenemos dentro de la compañía. Uno entra sin título universitario y la Compañía de Jesús lo provee. ¿Qué títulos tiene usted, padre, o qué título tiene usted? Yo soy doctor en teología. ¿En qué universidad? Gregoriana, en Roma. ¿Y por qué lo dice con voz tan baja eso? Bueno, padre, la quiero mucho igual. Vamos a hacer una pequeña pausa para los auspicios y luego continuamos. Bueno, con gusto. Tenemos un solo modo de hacer periodismo. Somos directos, somos frontales, tocamos los temas que le interesan a la gente, hacemos la agenda del día y los temas que le importan a todos los cordobeses. Estamos con ustedes. Jueves, 21 horas, solo por Canal C. Porque el derecho es razón, tratamos de enseñarle a razonar. Porque el derecho es justicia, el derecho es dar a cada uno lo suyo. Por eso tenemos este programa, Ojos de la Justicia. Domingos, 23:30 horas, solo por Canal C. Continuamos, padre, entonces, con la cuarta pregunta. Y he dejado para la cuarta la más difícil de todas. Estamos hablando de las antinomias dentro de la Compañía de Jesús. Ignacio Ellacuría S.J., sacerdote jesuita vasco, que luego se hace, creo que adopta la ciudadanía del Salvador. Exacto, se nacionalizó. Y es uno de los gestores de la teología de la liberación, versus Cardenal Bergoglio, luego Papa Francisco, uno de los impulsores de la teología del pueblo, de la opción por los pobres. ¿Cómo puede una misma institución tener estas dos dualidades, padre? A ver si me lo puede explicar. Primero, que no se extrañen. Los que nos conocen saben que en las instituciones educativas jesuitas se respeta mucho la libertad. Esta es parte, yo creo que del sentir católico, pero también de nuestras universidades y de la misma Compañía de Jesús. Permítame hablar dos cosas para que la gente que no ha escuchado hablar de Ignacio Ellacuría. Yo le permito a usted lo que usted quiera, porque el rector es usted. Nació en 1930, muere asesinado en esta guerra civil tan triste en El Salvador. Entran a su casa y fusilan, ametrallan a su comunidad más. ¿Él se había retirado del sacerdocio no, o no? No. Él estaba enseñando, era profesor universitario, había recibido muchas amenazas porque decía que
la corrupción del Estado fomentaba la pobreza ahí. Entonces, vamos a decir, una es la teología de la liberación que alienta Ignacio Ellacuría con su testimonio de vida. Primero, él, y que tiene en común, él hace la opción preferencial por los pobres, pero el modo de reflexionar que elige acerca de esto busca herramientas para reflexionar sobre cómo hacer para que el pueblo se libere de la opresión que tiene por los pudientes ligados, dice, el Estado oprime, y dice también los pudientes se valen de la pobreza o se benefician de la pobreza del pueblo. Entonces, hay un análisis muy fundado en sociología, en análisis políticos, en análisis de ciencias, si se quiere, ligadas a lo económico allí. Y entonces el lenguaje a la hora de la liberación toma este tono que la liberación es principalmente, va a ser económico-social allí. En cambio, la teología del pueblo... ¿Se aleja, digamos, de la religión, dice usted, padre? Atiende a la religión, pero no en el primer lugar, porque va a ser teología, pero voy a tomar estos instrumentos para llegar a ser teología. En cambio, la teología del pueblo, para simplificar allí, entra también, se reflexiona en contexto en América Latina, también toma la opción preferencial por los pobres. Pero, ¿qué ve? Es esta teología hecha desde Argentina. Mira que los pobres tienen una cultura y hace análisis cultural. Y en esa cultura hay religiosidad, hay valores. Y en esa cultura hay una fuerza organizativa que hace que el pueblo pueda tener reacciones sabias y hay una sabiduría popular allí. Entonces, la teología del pueblo, sin negar que puede haber otra aproximación, toma una aproximación muy diferente porque las herramientas que elige son distintas. Después, ambas teologías van a buscar la categoría de pueblo de Dios en la Escritura, pero las reflexiones van a ser muy distintas porque el punto de partida es muy diferente. Bien, yo tengo que hacerle la pregunta, padre. ¿La teología de la liberación se excedió? ¿O la práctica de ella se excedió en algunos casos? Yo humildemente considero que algunos malinterpretaron porque con estos razonamientos llegaron a algunas posturas de violencia, pero no ha sido lo general. Porque, por ejemplo, Ignacio Ellacuría, él sufre la muerte, él sufre violencia, en época en que él estaba diciendo, basta de injusticia, pero él decía, tenemos que encontrar los caminos de paz. Él estaba predicando la paz cuando lo matan. Bueno, otra pregunta que yo le doy a usted, la facultad de decir no la contesto. A ver. El Papa San Juan Pablo II cajoneó la teología de la liberación, se asustó de que se salía de madre. Yo creo que ha sido un papa que habló mucho de solidaridad, le debemos encíclicas dedicadas al tema, a la caridad de Dios. Yo creo que él, por su experiencia de Europa del Este, se ponía muy incómodo con algunas presentaciones de América Latina. Bueno, le agradezco mucho su sinceridad, padre, porque otro quizás no hubiera contestado la pregunta. Yo creo que la posición de estos sacerdotes, que pueden ser un poco no comprendidas en un ambiente liberal, yo provengo del liberalismo, en un ambiente donde la gran masa del pueblo no está en condiciones culturales de competir, es un poco decir, señores, si ustedes quieren aplicar un sistema de libre competencia, primero hagan que la gente pueda competir y esta gente no esté educada para competir, edúquenla. ¿Un poco pasa por ahí la cosa? La teología de la liberación es teología. Lo que me acaba de señalar usted es más bien una comprensión más social. Pero muchos teólogos, por ejemplo, de la teología del pueblo y demás, dirían, sí, tiene razón, yo no puedo tratar a todos por igual porque con algunos tengo que ser más comprensivo, porque la vida le dio menos. Entonces,
yo también tengo que atender al bien común. Y el bien común, a mí me gusta mucho una frase que dice, ¿dónde se ve el desarrollo de una sociedad? Mire cómo cuida su parte más débil. Los pobres y los viejos, y los niños, entonces, y los enfermos. Sí, y va a haber ahí la cultura de ese pueblo. Es parte del desarrollo de la sensibilidad. Miremos cómo cuida la Argentina su parte más débil. Padre, ¿el Papa Francisco o el Cardenal Bergoglio es uno de los ideólogos de la opción por los pobres o es un promotor? Él es más bien un promotor muy lúcido. Un promotor muy lúcido. Si usted desea, bueno, sus amigos teólogos, él alabó mucho la obra del padre Fernando Boazo, ya fallecido, él valora mucho al padre Juan Carlos Escanone, esta gente que ha producido acerca de la teología del pueblo, por nombrar un par de jesuitas, ya que estamos allí. Bueno, vamos ahora a la última pregunta, que no puede no ser sobre la Universidad Católica de Córdoba. Pero tampoco va a ser fácil, padre. Adelante. No porque yo sea una persona antipática, sino que le tengo que dar al programa un cierto interés. La pregunta concretamente es, ¿la UCC es una institución que busca la excelencia, como todos siempre hemos dicho, o es una institución que en definitiva es elitista y elige a una clase especial que va a tener prerrogativas? Gracias. Buscamos la excelencia, sin lugar a dudas. A ver, lo conocen, nuestros profesores lo saben, también los padres de nuestros alumnos muchas veces lo han percibido ahí, que buscamos una mejora continua y nuestro compromiso con la excelencia se puede probar con 1000 decisiones allí. La pregunta, tal vez lo que le pone incómodo a usted es la palabra élite, de la minoría dedicada a gobernar o a llevar la sociedad adelante. Nosotros queremos que todos nuestros alumnos sean líderes, que se destaquen para bien en la sociedad. Entonces, nosotros nos sentimos como una institución buscadora de líderes, pero no líderes solamente de un grupo. Queremos que todos los que confían en nuestro proyecto educativo sean líderes. Haya gente que los siga, que puedan aportar cosas positivas. Permítame 2 aclaraciones con respecto a esto. Lo primero es que muchos dicen, bueno, si ustedes son elitistas porque cobran cuota o porque toman un examen allí. Listo, la Ley de Educación Superior nos dijo, tomamos examen, sí, pero nuestro examen de ingreso es de nivelación con excepción de este reconocimiento de la dificultad para enseñar medicina, que pasa en todas las universidades del país, que no se puede educar tantos médicos como uno desearía, sino los que puede tener en los laboratorios. ¿Qué hay? Nosotros lo que buscamos es que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo. No buscamos los mejores del mundo con lo que trae. ¿Puedes repetirlo, padre? No buscamos los mejores del mundo con lo que han traído previo. Buscamos formar los mejores para el mundo. Es decir, que los alumnos tengan un conocimiento muy bueno de la ciencia que van a estudiar, que sean muy buenos profesionales y que también tengan muy bien los pies en la tierra, más bien, o el corazón en la gente que van a servir, para que puedan dar lo mejor de sí mismos y sea plenitud suya, plenitud de ellos y también plenitud de la sociedad. Qué interesante realmente. Un complemento a la última pregunta. Cuando yo estudié había un solo pabellón que era ingeniería, la Facultad de Ingeniería. He ido el año pasado y es una ciudad universitaria, es una cosa increíble. Uno se pierde ahí adentro. Ustedes, los jesuitas, que fueron echados por Carlos III fue, ¿no? Sí. Y que perdieron la universidad. Ahora que han recuperado la universidad privada con esta explosión que ha tenido, de alguna manera, a la hora en que el sol se oculta, se sirven un vaso de whisky, toman un sorbo y se sonríen con complacencia. A ver, nosotros damos gracias porque hemos podido fundar esta universidad privada y pertenecemos a una red de casi 200 universidades a cargo de la Compañía de Jesús en el mundo. Yo doy gracias por el presente y además tenemos muy buena relación con la Universidad Nacional y tenemos muchos amigos. Ya lo sé, era un allí. chiste, padre.
Pero yo lo que te tenía que decir es que sí, damos gracias por todo el bien que se puede hacer desde la universidad. Y sobre todo damos gracias por todos los que comparten con nosotros la misión. Porque la universidad, usted sabe, somos una docena de jesuitas entre los que están a tiempo completo. Sí, los demás son profesores seglares. Compartimos la misión de educar con valores, con más de 1.500 profesores, cientos de administrativos, y estamos muy contentos por los que aceptan nuestro modo de educar, de investigar y de transmitir conocimientos a la sociedad. Bueno, muchas gracias, padre, se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo, creo que ha sido un programa muy interesante, ya lo voy a invitar en otra ocasión para seguir profundizando sobre otros temas. Bueno, gracias por la invitación y espero que sea de mucho fruto para los oyentes. Buenas noches.